Amados hermanos, acompáñenme con sus Biblias a leer juntos la palabra de hoy en Marcos 7 del 1 al 23. Marcos 7 del 1 al 23 y la palabra de Dios dice: Lo que contamina al hombre. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía: astutamente ustedes vieron el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de tu padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieran beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Ya no les dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó la multitud y entró a su casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina? Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen de los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas esas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Bueno, familia, Señor, te damos tantas gracias porque acabamos de cantar Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Prepara nuestro corazón. Y ahora escuchamos la necesidad de tu intervención para tal obra, y es mostrarnos lo importante, que no está fuera de nosotros. Lo necesario no está fuera, es adentro de nosotros. Así que, Padre, entramos en un territorio que precisamente la iglesia proclama y cree, y es que el territorio de adentro nadie lo conoce, nadie trabaja en él, sino solamente Él que lo creó y lo conoce y puede obrar en él. Así que cuando entramos al tema de lo interno, lo espiritual, se necesita del Creador, del Soberano, del Salvador. Cada uno viene con sus diferentes situaciones, tentaciones, experiencias, pecados, pasado o presente, pero tú eres el Dios de ayer, hoy y mañana. Por lo tanto, obra el milagro de que cada uno de los que estamos aquí podamos tener ojos para verlo de adentro. Así que ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Y bastantes versículos que Chafe nos leyó y vamos a ver. Así que, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. O, dado nuestro contexto, podríamos decir, como dijo el cardiólogo, vamos al corazón. Porque hoy vamos a ver el corazón.
De alguna manera lo que yo quisiera que hoy por la gracia de Dios pasara es que cada uno de nosotros tuviéramos ojos para ver precisamente lo de adentro, el corazón. Y esto es una realidad para el creyente. Si tú eres un creyente de Cristo, te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo, mi oración es que hoy tú puedas por la gracia de Dios ver adentro, profundo en tu corazón y poder por la gracia de Dios precisamente ver el milagro de cambio verdadero. Esta semana escuchaba a un profesor, teólogo, a Dallas Willard, y Dallas Willard preguntaba en una audiencia como esta o más grande, decía, ¿qué si yo tuviera la medicina, una pastillita para decirte, ¿tienes problemas de ira? Aquí está, tómate la pastillita. ¿Tú te la tomarías? ¿Tienes problemas con otros pecados, con el chisme, con la mentira, con cualquier otro tipo de pecado? Tengo una medicina para ti. ¿Te la tomarías? Bueno, el evangelio consiste en que cada uno de nosotros tenemos áreas de nuestra vida que no es que vayamos a un médico para que nos la sane, tenemos que ir a Cristo para que nos sane completamente. Y más que una pastillita que te tomas para una enfermedad, tú necesitas un milagro diario de Dios para que Él hable a tu corazón y entonces comiences a practicar el milagro que Él ya hizo y es darte un nuevo corazón. Es vivir a la luz de ya una realidad. Entonces vamos a ver que no queremos ser como estos fariseos y estos escribas. Vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver primero que todo el supuesto problema, que vamos a ver que los fariseos presentaban en los escribas, hay un supuesto problema. Número 2, vamos a ver el verdadero problema que Cristo les dice. Y por último, entonces vamos a ver la solución al problema. El supuesto problema, el verdadero problema y la solución al problema. Entonces, comencemos con lo primero, dice este supuesto problema. Ya hemos estado caminando por Marcos varios domingos, varios meses, y no es nuevo para nosotros que ya hemos estado leyendo Marcos este encuentro que Cristo tiene o que los fariseos y los escribas tienen con Cristo. No es nuevo, ya lo hemos visto anteriormente. Estas personas estaban cuestionando no simplemente a Jesús, pero a los discípulos de Jesús. De alguna manera, como se dice, mira al discípulo y vas a ver a su maestro. Entonces, aunque las preguntas normalmente iban dirigidas hacia los discípulos, es decir, ¿por qué tus discípulos hacen tal cosa? En realidad, lo que ellos estaban tratando de hacer es que si estos discípulos estaban tratando de hacer algo contrario a lo que su ley decía, en realidad lo que estaba tratando es de criticar a Cristo mismo. ¿Y sabes por qué? Hemos ya visto esto anteriormente y es que a Cristo lo han tildado como un endemoniado. ¿Y tú te acuerdas de esto? A Cristo le dijeron, tú, Cristo, eres uno que está endemoniado, tú eres el príncipe de los demonios. Tú eres este el cual está endemoniado. Ellos entonces eran enviados de parte de Jerusalén como una tribu, como un grupo de personas, como si fuera un caso de estudio de investigadores para ir a investigar a este Jesucristo. E iban a investigarlo. Así que vemos a este grupo de personas, de fariseos y los escribas, como siendo enviados por Jerusalén para investigar y decir, vamos a investigar este supuesto Mesías, este supuesto Cristo, que aunque reconocemos que tiene autoridad y hace milagros, en realidad este hombre está endemoniado. Y hemos visto ya varias preguntas. Una de estas preguntas fue sobre el ayuno, ¿te acuerdas? Cuando vimos que estos mismos escribas fariseos le preguntan a Jesucristo, ¿cómo es posible que los discípulos de Juan y nosotros ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Nuevamente iban directo a Cristo atacando a sus mismos discípulos. Hemos visto anteriormente, nuevamente, cómo es posible que tus discípulos hacen esto y lo otro. Y ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser posible que tus discípulos coman sin lavarse sus manos? ¿Cómo puede ser posible que tú permitas tal cosa violentando así la tradición de los ancianos? Nuevamente, ellos tomando ciertos versículos usaban para sus enseñanzas, pero a la misma vez, como vamos a ver más adelante, manipulaban otros versículos. Ellos se prestaban de la Biblia para decir cosas que eran a su favor y elevar así la tradición, minimizando la palabra de Dios. En este caso, lo que ellos hacen, los fariseos y los escribas y los ancianos, es tomar un versículo del Antiguo Testamento que por medio de Moisés fue entregado a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos. Yo no sé si tú recuerdas, pero en Éxodo capítulo 30, versículo 19, vemos que Dios le dice a Moisés, le vas a decir a Aarón y a sus hijos y por ende a todos los sacerdotes que antes de entrar al tabernáculo, antes de entrar a hacer cualquier sacrificio, antes de presentarse delante de mi presencia, se tienen que lavar.
No simplemente se tienen que lavar las manos, pero los pies. ¿Por qué? Porque era tan serio entrar de alguna manera sucio al lugar santo, y de entrar sucio al lugar santo, lo que eso correspondía era la muerte segura. Por tanto, el mandato es: asegúrate de que se laven y se limpien, porque si llegan a entrar sucios, aunque obviamente es una realidad interna, era simplemente una idea externa de lo más profundo, aunque entren sucios a mi santuario, van a morir ahí. Entonces, lo que hacían los fariseos y los escribas y eventualmente los ancianos es prestarse de eso que era dedicado solamente a los sacerdotes, y lo empiezan a hacer una regla para todo el hombre, para toda persona. Toda persona antes de comer tiene que lavarse las manos. Eso no está en la ley, eso fue agregado a la ley. Prestarse de esto, de un versículo, para entonces comenzarlo a hacer una ley para todas las personas. Por lo tanto, era una interpretación y una adición a lo escrito de la ley. Ellos se prestaban de algo para entonces cambiarlo y hacer así que la gente se cargara con no simplemente los mandamientos verdaderos, pero el agregarle más mandamientos a esos que ya estaban así. No simplemente, sino que de manera jocosa, Marcos como que le agrega, y es que no solamente es que se tienen que lavar las manos, han llegado al punto de su ceguera espiritual, que no simplemente se lavan las manos, pero Marcos dice, también lavan los vasos, lavan los cántaros y las vasijas de cobre. Ahora, por eso la queja y la crítica de estos fariseos y los escribas era que Jesús no simplemente comía con gente sucia, por así decirlo, con los recaudadores de impuestos. Entonces, por ende, Cristo, tú eres un sucio ya. Seguramente sentándote con estos recaudadores de impuestos, ahora también tú comes con las manos sucias, en platos sucios, con vasijas sucias. En realidad, tus discípulos están sucios y por ende tú estás bien sucio. Tus discípulos son sucios porque en realidad tú eres el príncipe de los demonios. Tú ya has visto esto anteriormente. Es la crítica a Jesucristo como aquel que no es el Mesías esperado. El Mesías esperado no haría tal cosa. El Mesías esperado no violentaría la ley de los ancianos, olvidando todo entonces sobre lo que realmente es el peso detrás de los mandamientos, y que Cristo lo va a decir cuando lleguemos a el verdadero problema. Ellos, manteniendo su vista en lo externo, tenían ojos para ver todo lo que estaba pasando afuera de ellos, pero no dentro de ellos. Estos ancianos eran conocidos como maestros, eran conocidos como, sí, son los fariseos y los escribas, pero los ancianos eran de alguna manera los que guardaban la ley, dirigían la ley, enseñaban la ley y se aseguraban que todas las personas de ese pueblo mantuvieran esta ley. Por lo tanto, la solución para ellos era limpieza externa. Limpieza externa. Lávate las manos, lávate los pies, lávate los platos, los vasos, los utensilios, todo lo que tenga que ver con fuera de ti. Ese es el problema. Tú no necesitas mirarte adentro, tú necesitas asegurarte que lleves una lista de cosas que, si la estás haciendo, estás declarado limpio. Pero esto no es lo que la palabra de Dios enseña. Tú puedes mantener las reglas de la vida cristiana. Tú puedes seguir cada una de las reglas que te has puesto o te han puesto, pero eso no es lo que te hace limpio a ti. Hay algo más que tienes que observar para entender la preciosa realidad de la declaración de que en Cristo hemos sido limpios. Ahora, mirando esto, yo pensaba, ¿qué tipo de ceguera tan seria de estos individuos? Estaban tan ciegos que tenían ojos para ver sus manos negras o con polvo, tenían ojos para ver los platos sucios, los vasos sucios, pero no tenían ojos para ver su corazón sucio delante de Dios. Eran personas con ojos hacia afuera y no ojos hacia adentro. Y la verdad es que todos, por tendencia, somos personas que miramos hacia afuera. Somos personas que hacemos todo para escondernos. Somos personas que hacemos todo para empezar a mirar y decir, lo mío no es tan grave porque es que yo no hago eso. Lo mío no es tan serio porque es que yo no estoy haciendo eso. Menos mal, nadie se ha dado cuenta de lo que yo estoy haciendo. Normalmente somos personas que buscamos nuevamente más allá de lo real, de lo interno, buscamos todo hacia adentro. Ahora, ¿cómo se ve el mantener una tradición de los ancianos en este tiempo, pero ahora en nuestro tiempo? Pensando bien en nuestro contexto, podemos repetir muchos de los mismos problemas de los fariseos, de los escribas y los ancianos de aquel momento.
¿Cómo podemos elevar una tradición de un hombre y minimizar la palabra de Dios? Bueno, en nuestro campo, en nuestras iglesias, puede pasar esto muy, muy fácil y muy sutilmente. Yo no creo que los fariseos y los escribas y los ancianos se daban cuenta como que es obvio que estamos sucios internamente. No, era tan sutil que en su mismo deseo por ser puros, limpios, dijeron, no simplemente vamos a lavarnos las manos, vamos a lavar todo lo que está a nuestro alrededor, porque de esa manera entonces seremos declarados limpios si somos limpios. Bueno, ¿cómo se ve esto en nuestro tiempo, en nuestro contexto como iglesia que quiere ser una iglesia sana? Bueno, podemos pensar que nosotros somos una iglesia limpia o en nuestros términos de sana doctrina. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos cierta participación y familiaridad con ciertos círculos de ciertas teologías, como por ejemplo, podemos decir, nosotros de alguna manera seguimos ciertas reglas, ciertas tradiciones, pero escucha bien, por favor. Nosotros no somos discípulos que andan según la tradición de teólogos, ni tampoco somos discípulos de simplemente conocidos como los reformados, o no somos discípulos que siguen lo que la coalición por el evangelio dice, o en inglés the Gospel Coalition, Desiring God. No somos discípulos que siguen una tradición meramente de personas como Piper, MacArthur, Michelet, Núñez, Watcher, Carson, Keller, Lawson, Sproul o Muller. Y si no los conoces, debes leerlos. Pero es muy sutil pensar que nosotros somos los limpios por nuestro círculo de personas en las cuales nos rodeamos, los artículos que leemos, los libros que leemos, las conferencias a las cuales vamos y asistimos. Recuerda algo, nosotros somos discípulos de Cristo. Esa es nuestra identidad. Eso es lo que nos ha declarado limpios, justos. No es nuestra unión a que nuestra iglesia está en el directorio de la coalición. No es porque recomendamos buenos libros de sana doctrina. No es nuestro deseo genuino y verdadero decir queremos ser una iglesia sana, bíblica, que enseñe la palabra, lo que nos ha hecho limpio a nosotros. Por supuesto que sí, contamos con un peso de la tradición. No somos una iglesia en el 2023 alejada de todo lo que ha pasado atrás. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Tenemos un rico peso histórico, reformado y bíblico. Pero escucha, no creemos lo que creemos ni practicamos lo que practicamos solamente porque es tradición. Lo que nosotros creemos y practicamos es porque está saturado de la palabra de Dios. Ahí es donde está lo verdadero, lo profundo, lo rico, lo de adentro se encuentra porque está saturada de la palabra de Dios. Por lo tanto, el peligro de nuestro tiempo, como lo fue en el tiempo de ellos, es nosotros tener ojos para ver la buena teología y perder a Cristo de vista, que a la final te lleva a una mala teología. No importa cuántas conferencias tú vas, cuántos libros tú has leído, qué podcast tú escuchas nuevamente, si eso de alguna manera te hace sentirte como que mejor, como que estás en el círculo escogido de Dios, como que si eso te hace sentirte más con identidad, como con más respeto, con más admiración, con más limpieza, le has agregado a algo bueno que es Cristo, como que si eso no es suficiente. Cristo y solamente Cristo es entonces nuestro mayor tesoro y nuestro mayor deseo. ¿Y sabes cómo pasa esto? Cuando comenzamos a hablar más de los libros que leemos, las conferencias que asistimos, los podcasts que escuchamos, pero no meditamos, no guardamos y no vivimos la palabra de Dios. Es muy fácil llegar a ser como aquellos que fueron en el tiempo de Jesús. Es muy fácil. A veces como que nos reímos de los fariseos, de los escribas, de los ancianos, pero quiero recordarte, era el grupo de personas que por lo menos eran considerados los que estudiaban la Biblia o la ley. Eran los que estaban en el templo. Eran los religiosos, eran los que realmente querían de alguna manera guardar la ley y así perder la ley completamente. Entonces esa línea finita de el pensar y evaluar cuál es el problema, nosotros podemos estar diciendo, bueno, el supuesto problema es esto y empezamos a apuntar hacia afuera. El supuesto problema es la cultura de hoy. El supuesto problema son los colegios, el supuesto problema es el presidente, el supuesto problema, y aunque todo eso es cierto,
el principal problema tuyo y mío no son estas cosas externas. El principal problema es que la música ha cambiado y los artistas ahora hablan de otras cosas más vulgares, más groseras. Eso es un parte y evidencia de un problema serio. Pero realmente el problema serio de cada uno de nosotros no se encuentra fuera de nosotros. El principal problema se encuentra dentro de nosotros, ahí adentro donde a veces no tenemos ojos para ver. Por lo tanto, estas personas podrían decir, el problema es que no se lavan sus manos. El problema es que no lavan los trastes, los platos, los utensilios. Ese es el problema, Jesús. Por lo tanto, tú estás en problema. Y Cristo ahora dice, les voy a enseñar cuál es el verdadero problema. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrarnos entonces, ya que sale Cristo de haberles escuchado a ellos, haber escuchado sus quejas, sus preguntas. Ahora vemos a Cristo en versículo 6 contestándole a ellos cuál es el verdadero problema. Ahora, la respuesta de Jesús es directa al corazón del problema, el problema del corazón. La respuesta de Jesús es directa al corazón del problema, es decir, ¿cuál es el problema? El problema del corazón. Y esto te das cuenta, pero Cristo una vez dice, en versículo 6, Jesús le respondió, bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas. Cristo va de una vez directo. Lo que ustedes están haciendo es pura hipocresía. Lo que ustedes están haciendo, siendo muy limpios, lavándose las manos, ordenando lavar los platos, todo lo que ustedes están tratando de hacer es pura hipocresía. Son palabras fuertes de Cristo. Cristo va al corazón del problema, el problema del corazón. Yo no recuerdo muy bien si esa frase la escuché del pastor Luis Méndez, pero mientras que yo preparaba la prédica, la escribí y dije, esa frase yo la escuchaba en algún lado. Así que no me recuerdo quién fue, pero para darle crédito a quien sea, esa frase se quedó grabada en mi mente. El corazón del problema es el problema del corazón. Nuevamente los fariseos y los escribas, por más que se mantuvieran con una rutina y un rito de limpieza externa, estaban sucios por dentro. Estaban contaminados en su hipocresía. Y Cristo lo que hace es citar aquí, si la palabra fuerte es hipocresía, Cristo va a fundamentar su crítica, su exhortación, su, por así decirlo, su juicio para con estos fariseos, escribas y algunos ancianos con la misma palabra. Cristo no simplemente, eso es hipocresía. Y va a entrar en un juego de, pero ¿por qué tú piensas? Porque yo pienso, no, te voy a decir por qué es hipocresía. Te lo voy a fundamentar con la misma palabra de Dios. Así que yo quiero que tú escuches, aunque tenemos aquí el relato de Marcos, como Cristo citó Isaías, yo quiero leerte lo primero que todo en Isaías y después en Marcos para concluir 3 puntos importantes de la hipocresía de estas personas. Y tratar de nosotros otra vez discernir y pensar, no pienses en el que está al lado tuyo, el que está al frente, el que está atrás o el que está predicando, piensa en ti. ¿Dónde yo estoy en estos asuntos de lo que es la limpieza interna, la santificación, la transformación del corazón? Entonces Cristo dice esto de Isaías 29:13, lo leo como está en Isaías, dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de hombres. Esto es Isaías 29:13. Ahora déjame leértelo como está escrito en Marcos, en el versículo 6 al 7, que dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Ahora, yo quiero que tú veas porque esto es importante para este contexto y para ti y para mí. Esto es muy importante entender cómo es que Cristo les dice hipócritas usando Isaías 29 y lo aplica en este contexto. Lo primero es lo siguiente, tú tienes que reconocer que no es un grupo de personas que no buscan a Dios. Es fácil decir, por supuesto, porque son ateos. No. Por supuesto, porque son gnósticos, es decir, creen en una fuerza mayor, pero no es Dios. Es algo por ahí. Sería fácil decir, por supuesto, esa es gente que ni siquiera va al templo. O en nuestro lenguaje de iglesia, es gente que ni siquiera viene a la iglesia. No, 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 no. Son personas que están buscando a Dios. Son personas que se acercan a Dios y lo honran. O al menos piensan que lo honran con sus labios. Entonces no pensemos que es un grupo de personas fuera de un templo. Los escribas, los fariseos y los ancianos son gente metida en el templo.
Son personas que están ahí 24/7, como dice, las 24 horas al día, están ahí metidos. Podríamos decir entonces que no son personas que están fuera del edificio de la iglesia, son personas que están activas en su hacer por Dios. Cristo dice hipócritas. No un grupo de personas que iba caminando por ahí y de repente Jesús, no, ni idea quién es Jesús. Hipócrita. No. No eran personas que simplemente como que, ¿y esto qué es? Este edificio está bonito. Eso se llama un templo. Ah, ¿de verdad? No, son gente que sabía el templo. No son personas que les abrían un rollo y decían, ¿y esto qué es? ¿Ese papel qué es? No, son personas que abrían los rollos, conocían la ley, la leían, mantenían rituales. Son personas que pretendían acercarse a Dios, honrarle a Él, pero Cristo dice claramente y Isaías, pero solo con sus labios. Segundo, estas personas ignoraban lo que Dios no ignora. Estas personas ignoraban lo que Dios no ignora. Es decir, ellos aplaudían lo que ellos mismos hacían, pero escondían lo que ellos son verdaderamente. Ellos aplaudían todo lo que ellos hacían, les gustaba que los vieran. Ellos, es más, podían poner el dedito hacia el otro y decirle, tú no estás ayunando, tú no estás limpio, nosotros sí. Eran aquellos fariseos como el ejemplo de la oración del fariseo y el recaudador de impuestos, que el fariseo muy en su propia rectitud acercándose al Señor dice, Señor, gracias porque yo no soy uno como esos. Eran personas que guardaban muchas cosas, pero ignoraban lo más importante. Ellos pensaban que Dios solamente veía y ve lo que sus manos hacen, pero que de alguna manera ignora el corazón. Entonces, como en Gracia sobre Gracia hemos dicho en varias ocasiones, la aplicación de esto es que a Dios le importa más lo que somos delante de Él que lo que hacemos por Él. Esto no minimiza que a Dios no le importa lo que hagamos por Él, pero que el resultado de lo que hacemos a Él, en nuestro servicio a Él, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, debe ser el resultado de lo que somos internamente, no simplemente lo que hacemos. Porque es muy fácil mirar tu cristianismo por una lista de cosas que haces y olvidarte que nuevamente a Dios le importa más quién tú eres y quién yo soy aquí adentro. Alguien decía, creo que es Dallas Willard también, que el tema de la fidelidad a Dios y del crecimiento en Dios no es lo que se ve. Eso es un producto de lo que se ha estado haciendo fielmente en cosas pequeñas por un tiempo y que nadie ve. Piensa en el momento de lo que tú estás haciendo. Lo que se ve en una plataforma de esto es precisamente lo que a veces mostramos como lo que se ve. Pero ¿qué es lo que pasa minuto a minuto, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año? Eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando. Esos son los momentos importantes, lo que se ve en una plataforma, lo que se ve detrás de una luz, detrás de un micrófono. Esto es parte de, pero no lo todo. Es más que esto, es mucho más profundo que esto. Así que todo lo que se hace externamente, sin ser primero una realidad interna, ¿sabes qué es? Ruido, vanidad sin propósito, porque un corazón alejado de Dios rinde culto vanamente, sin propósito a Dios. Estas personas podían chequear la lista, limpios, ayunamos, asistimos al templo, y a pesar de todo eso, sucios. Ellos tenían un marco, un círculo, podríamos decir un cuadro, donde decían limpios, lo chequeamos. Pero se olvidaban que había otro marco más importante y era el chequeo de Cristo, sucios. Estamos detrás de lo que realmente involucra la limpieza espiritual y no la limpieza externa. Tercero, es la tradición sin un cambio de corazón. Por más que enseñe Biblia, es precisamente tradición y dice Isaías, aprendía de memoria. Qué terrible. Aprender tradición de memoria, frases de memoria, pero que no cambia el corazón. Qué terrible poder aún decir estos a fariseos, yo puedo recitarte Deuteronomio si quieres. Yo puedo recitarte Génesis. Yo puedo recitarte toda el Torá, el Pentateuco. Yo puedo recitarte todos los salmos si tú quieres. Y Cristo decía, es tradición aprendida de memoria, enseñanza de hombres.
Porque nuevamente no van al corazón, no van a lo profundo. Son preceptos de hombres que lo que hacen es llegar a oídos, pero no al corazón, porque eso lo hace Dios. Por lo tanto, todo esto de lo que Cristo está diciendo aquí, cuando dice dejando el mandamiento de Dios, violan el mandamiento de Dios, invalidan la palabra de Dios. ¿Viste estas frases, tres frases? En el versículo 8 dice dejando el mandamiento de Dios. Versículo 9, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios. Versículo 18, invalidando así la palabra de Dios. Es un ciclo que no es formado de repente. Es un ciclo que se va construyendo poco a poco, pero cada vez se hace más grande y poco a poco más ciego vas a estar de tu necesidad de Cristo. Ciego, 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 ciego. Por tanto, Jesús concluye diciendo que el problema es dejar lo bueno para tomar lo malo. ¿Qué es dejar lo bueno? Dejar el mandamiento de Dios para guardar la tradición del hombre. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Porque Cristo dice aquí, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. ¿Tú te das cuenta de esto? Es casi como Adán y Eva. Dejando las promesas de Dios, ustedes se aferran a la mentira de la serpiente. Ustedes dejan lo bueno y toman lo malo. Eso es lo que caracteriza al ser humano desafortunadamente. Que dejamos lo mejor y tomamos la basura. No, es imposible, pero realmente sería esto. Es como decirte a ti, te acabo de preparar tremendo pollo, y otra vez hablando de comida hasta ahora, pero tremendo pollo asado, está oliendo rico, y te digo, la semana pasada me quedaron los huesos ahí en la basura de lo que hice la semana pasada. Y tú dices, yo quiero los huesos. Pero está aquí, fresco, caliente todavía, lo hice para ti. Yo quiero los huesos. Nosotros diríamos, es una locura, eso nadie lo haría. Bueno, eso es lo que hacemos con Dios. Dejando lo bueno, el mandamiento, nos aferramos. Esa palabra de Cristo es importante porque dejando algo no es para no tomar nada, es porque te has aferrado a algo más. El mandamiento que han dejado, ¿sabes cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y han tomado lo que es meramente de hombres, una tradición de hombres. Entonces el problema es una lucha por el verdadero amor, es hacer las cosas de corazón para Dios y no para el hombre. Es mirar que mi lucha mayor es interna y no externa. Es poder tener esos ojos aquí, ya que solamente el dejar la palabra de Dios también va a hacer que entonces con astucia tú violentes la palabra de Dios. Es increíble. Tú te alejas de la palabra de Dios, rápidamente te vas a convertir en un astuto, en un hábil para violentar la palabra de Dios. Te alejas de Dios, más fácil serás de violentar la palabra de Dios. Más fácil serás para dejar lo más importante y es amar al Señor. No simplemente es violentar la palabra de Dios, pero es también tener esta astucia para no hacer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se deja el mandamiento de Dios? Entonces, a pensar, ¿cómo dejamos el mandamiento de Dios de amarla a Él con toda nuestra vida? ¿Cómo lo dejamos? Porque Cristo dice, dejando ustedes el mandamiento de Dios. ¿Cómo entonces se guarda la tradición del hombre en vez de aferrarnos a la palabra de Dios? ¿Cómo la guardamos la tradición en vez de aferrarnos a la palabra de Dios? ¿Cómo se viola la palabra de Dios? Bueno, aquí es donde Cristo muy inteligentemente hace algo glorioso. Como que los fariseos y saduceos y los escribas y los ancianos podrían decir, mira, no entendemos esto. Tú nos acabas de llamar hipócrita. Tú me acabas de decir a nosotros, los limpios, hipócritas. Y tú acabas de citar a Isaías, lo cual nosotros lo conocemos muy bien. Tú estás diciendo que entonces nosotros somos los que venimos a Dios de labios y no de corazón. Tú no estás diciendo a nosotros que entonces en vez de ser los limpios, somos los inmundos. Realmente hemos confirmado que tú estás loco. Realmente hemos venido a investigarte y podemos concluir que el endemoniado eres tú. Pero Cristo, usando su palabra, pues les voy a dar un ejemplo que les va a llegar no a sus manitos limpias, les va a llegar a su corazón sucio. Y es el siguiente: ustedes ahora se prestan de un versículo del Antiguo Testamento para invalidar el mismo mandamiento. Es decir, ustedes ahora, y el ejemplo que Cristo les da es, ustedes así, dicen, olvidando a Moisés,
que dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que habla mal de su padre o de su madre, que muera. Eso es lo que dice la ley de Dios. Pero ¿saben qué ustedes dicen? Si un hombre dice al padre o la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Ahora déjame tratar de explicarte esto porque a primera vista tú dices, no entiendo. ¿Qué es lo que está pasando y por qué es que Cristo está hablando de este ejemplo de algo que ellos están haciendo que muestra y testifica que están sucios delante de Dios, no delante del hombre, delante de Dios? Primero que todo, Cristo cita los mandamientos de honrar a padre y a madre, como fue citado en la ley por medio de Moisés en Éxodo 20, 12 y Éxodo 21 y 17. Lo que ellos hacían es decir, mira, sabemos que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Ahora bien, si tú todo lo que tú tienes y puede beneficiar a tus padres como para bendecirles a ellos, pero si tú lo entregas primero a Dios y por ende al servicio del templo, ¿qué es lo que pasa? Cuando tus papás tengan una necesidad de ti, tú simplemente vas a decir algo, no lo puedo cumplir ahorita. Pero hijo, ¿por qué no? Porque ya se lo entrega a Dios. O sea, estás excusando el mandato de amar a tu padre y a tu madre por supuestamente elevar el mandato de amar a Dios. Y lo que Cristo le dice, ustedes no han entendido. El gran mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero hay otro importante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por ende, tú elevando un versículo, niegas otros versículos. Y eso es lo que a los fariseos les encantaba hacer. Elevaban lo que les convenía, minimizaban lo que ellos hacían. Y Cristo dice, ustedes así están diciéndole a esos hijos, no importa si no puedes ayudar a tus padres, porque la frase que tú puedes decir es, mira, mi casa está al servicio del templo, entonces no te lo puedo dar a ti. Mis bienes están al servicio a Dios, por tanto no te puedo ayudar en este momento. Por ende, Cristo le dice, ustedes están usando un versículo para contradecir otro versículo, pero es que la palabra de Dios interpreta la palabra de Dios. Es fácil elevar una tradición y minimizar la palabra de Dios. Por lo tanto, Cristo concluye nuevamente, ustedes están, al negar el amor de estos hijos a sus padres, en definitiva están negando el amor de ellos hacia Dios. Tú no pones versículo por versículo, tú dejas que ellos se interpreten. Y el corazón nuevamente llega a Cristo a decirles a estas personas que este es el ciclo, para resumirlo de esta manera. ¿Sabes cuál es el ciclo? El ciclo de la tradición es formado cuando se deja el mandamiento. Comienzas a dejar los mandamientos, es decir, comienzas a perder de vista el gran mandamiento de amar a Dios con toda tu vida. Entonces lo próximo de un ciclo es que al dejar el mandamiento de Dios, tú vas a violentar el mandamiento de Dios y por lo tanto así vas a invalidar la palabra de Dios. Tú minimizas a Dios, pero eso no simplemente pasa así. Al minimizar a Dios, tú tienes que elevar a alguien más. Y esto es elevar a los hombres. Empiezas entonces a aferrarte a la tradición de los hombres, a guardar la misma tradición y a enseñar la misma tradición. No es que tú al dejar a Dios no hagas nada. Tú al dejar a Dios comienzas a hacer algo más, pero es opuesto a Dios. En breves palabras podría decir, ¿a qué le temes más? Eso se ve de esa manera. ¿Qué es lo que más me importa a mí? ¿Lo que alguien piense de mí o lo que Dios sabe de mí? Porque entre más tú elevas al hombre, Dios es minimizado. Entre lo que más te interesa a ti es la reputación y no el carácter, es fácil pretender que todo está bien, que tú no necesitas ayuda, que tú casi estás en gloria aunque todavía vives en tierra. Pero Cristo dice, al momento de elevar al hombre, minimizas a Dios. El problema nuevamente está en el corazón. Así que, ¿cuál es la solución al problema? Cristo dice, el problema son ustedes. Y les doy un ejemplo de cómo están violentando la palabra de Dios. El problema no es lo que ustedes están tratando de enseñar, que están sucios de las manos. El problema es que ustedes están duros y necios y sucios de corazón. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque Cristo puede haber cerrado su enseñanza y decir, ya le dije, hipócritas, se quedaron ahí. Pero Cristo no hace eso. Cristo les exhorta, les corrige y les muestra ahora cuál es la solución. Y la solución comienza en el mismo versículo 14. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todo lo que digo,
todo lo que les digo y entiendan. Ahí está la solución. Perdón, no entiendo. La solución es que tú tienes que escuchar y entender. Porque el crecer espiritualmente es la obra de Dios soberanamente para que tú escuches y veas. El mismo profeta Isaías es aquel que se le otorga una misión imposible y es que a nadie le gustaría. Dile a este pueblo, escuche, pero no escuchen. Vean, pero no vean. Y Cristo le dice entonces en su llegada como Mesías esperado, el Dios soberano, mi obra no es simplemente al decirte ciego, es hacerte ver. Mi obra de aquí en la tierra no es decirte sordo, es darte oídos para ver. Mi obra no es decirte hipócrita, es decirte arrepiéntete y cree para que vivas verdaderamente. Mi tarea en la tierra no es decirte corazón de piedra, es darte un corazón de sangre y de carne para responder. Cristo entonces les da de una vez que el problema del corazón es el problema principal, pero que Cristo es la solución de dicho problema. No importa cuán lista tú hagas, querido amigo, no importa cuál sea tu obediencia delante de los hombres, no importa cuánto tiempo tú pases leyendo la Biblia, cuánto tiempo tú pases ayunando, yendo a conferencias, leyendo todo lo que tú quieras hacer, lo cual es bueno. Si esa es la base de tu limpieza, estás en un lugar equivocado. Porque Cristo dice, el problema nuevamente es el corazón y yo soy el único que puede hacer que traiga vida a ese corazón. No es la comida, no son las manos sucias, no son los platos sucios que contaminan tu corazón. Lo que contamina tu corazón es lo que sale de adentro. Nada de lo que entra a tu vida, las circunstancias, las personas, la cultura o aún es que Satanás me hizo caer. Satanás no te hace caer. Satanás me hizo pecar. Satanás no hace pecar a nadie. Porque entonces en gloria cualquiera de nosotros tendríamos tremenda excusa. Michael, ¿por qué pecaste? Bueno, Satanás. Y seríamos el mismo ejemplo de Adán y Eva. ¿Por qué pecaste, hombre? La mujer. Mujer, ¿por qué pecaste? La serpiente. Pero Dios no permite esas excusas. Cada uno delante de Dios es responsable por lo suyo. No hay nadie que te hizo pecar. ¿Por qué pecaste? Pero es que, ¿cómo no voy a pecar si mira todo lo que estoy viendo? ¿Cómo no voy a pecar si es que mira cómo me habló? ¿Cómo no iba a gritar si es que mira cómo me trató? Es que tú y yo podemos excusarnos, pero Cristo nuevamente va adentro del corazón, porque el mayor problema no es lo que está fuera de ti, el mayor problema es lo que está dentro de ti, porque nada de eso va a contaminar tu vida. Lo que contamina tu vida es lo que sale de ti. Por lo tanto, para tú tener oídos para oír, ojos para ver, se necesita un milagro de Cristo. Es el milagro de Cristo que tú puedas comprender y empezar a comprender y decir, espérate. El problema mayor soy yo. Entonces lo que yo necesito es crecer de adentro, crecer de un corazón cambiado que dé fruto a la obra de Dios en la persona de Cristo. Entonces el problema es que yo tengo que evaluarme, mirarme hacia adentro, creer en las promesas de Dios, que en Deuteronomio dijo, yo circuncidaré su corazón. Y el profeta Isaías, Jeremías y Ezequiel dicen que Él ha circuncidado nuestro corazón y que cuando viene Cristo, ahora la obra de regeneración es la obra de la realmente circuncisión de corazón. Quiere decir que de tapa a tapa Dios ha dicho, el problema eres tú, la solución soy yo. De tapa a tapa Dios te ha dicho, no puedes solo. Y a menos a que llegues al fin de ti misma y de ti mismo, y entonces se acabó, no puedo más yo. Dios no va a comenzar a obrar. Porque no eres tú más Dios, no es Dios más lo que tú puedes traer o tus tradiciones. Es Dios la solución a nuestros mayores problemas. Es Cristo la solución. Los fariseos y escribas entonces se limpiaban externamente pensando que eso era suficiente. Ya me lavé las manos, entonces yo ya puedo comer y Dios me dice, limpio estás. Ya hice todo lo que Dios demandaba de mí. No, no has hecho nada de lo que Dios ha demandado de ti. Y algo pasó también en la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia. Los primeros años de la iglesia pasaron por problemas similares. Y hay esta frase que Marcos inserta ahí, que es gloriosa y hermosa. Jesús declaró así limpio todos los alimentos. Porque entonces había la tradición de que los judíos no podían comer ciertos animales. El mismo cerdo. ¿Por qué? Porque eso era impuro.
Y Cristo, es tan bueno el cerdo, para escuché. Ahora quiero decirte que si tú tienes problema de conciencia con los cerdos que no puedes comer, hoy tú puedes ir, por la gracia de Dios, ir a disfrutar un gran cerdo después de esto. Porque lo que hace Cristo es decir, todo esto de que ustedes no podían comer, yo declaro limpio todo esto, porque lo que contamina tu vida no es ese cerdito, es tu propio corazón. Ahora, la iglesia no comprendió esto de primera vista. Ay, qué rico, ahora voy a comer cerdo. No, el mismo Pedro tuvo que aprender varias veces. En hecho, nosotros tenemos un relato que Dios se le mostró en una visión diciéndole, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. No simplemente de la comida, pero los mismos gentiles. No creas que tú eres más limpio por ser judío. Y no creas que el pueblo de Dios son los judíos. Entiende que Dios ha comprado de dos pueblos un solo pueblo, la iglesia, compuesto de gente impura. Tú primero judío y tú gentil también. Dios ha hecho este gran milagro, pero a Pedrito, siendo Pedrito, se le olvidaba esto. Y Pedro después tiene que ser exhortado, regañado, de alguna manera enseñado, discipulado por el apóstol Pablo. Porque él estaba comiendo, quién sabe qué, un cerdo o algo con los gentiles en Galatas o en Galacia. Y cuando Pedro ve que los demás de Jerusalén vienen, los fariseos, los otros, los estudiosos de la ley, él se hace como el que nadie me vio. Entonces empieza a salir del restaurante, de la mesa, deja ahí el pedacito de cerdo y se hace como que yo no conozco a esta gente inmunda comiéndose inmundo. Y Pablo llega y le dice de manera precisa y clara, espérate, tú no estás andando según el evangelio de Cristo. Y esto es lo que cambia a diferencia de estos fariseos. Tus discípulos no andan según la tradición de los ancianos. El evangelio ahora te dice a ti, tú no andas según el evangelio. Eso es lo más importante. No es si tú estás andando según la tradición, según lo que la gente dice o quiere o el pastor te dice. Tú debes estar observando y mirando tu vida. ¿Estoy andando según el evangelio de Cristo? Porque si estoy yo viviendo según el Evangelio de Cristo, cosas maravillosas van a pasar sobre mi vida. ¿Qué son esas cosas maravillosas? Esos tipos de lenguaje normalmente pensamos en la casa, en el carro y todo esto, pero no, eso no es lo que estoy hablando yo. Porque las cosas del Evangelio son profundas, verdaderas, eternas, de peso no terrenal, pero celestial, porque tú y yo estamos de camino a la ciudad celestial como todos peregrinos. ¿Y cómo se ve un ciudadano de la ciudadanía celestial o de la ciudad celestial? Bueno, ahora es cuando Jesucristo empieza a decir lo siguiente, porque adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Y toda la lista podría continuar con muchas cosas más. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Andar según el evangelio de Cristo trae libertad de el dominio del pecado para que vivamos no según esto. Que Dios haga de ti y de mí discípulos que en vez de pretender seguir una lista de cosas que nos haga externamente limpios, realmente podamos aprender y ver y entrenarnos y capacitarnos para decir, yo quiero andar más limpio de todas estas cosas, de todo esto que es realmente inmundo, de todo esto que ante los ojos del Dios Santo son contrarios a lo que Él desea para mí, todo esto que me daña, todo esto que me rompe, todo esto que me ensucia, todo esto que realmente muestra que necesito de Cristo, como por la gracia, el poder del Evangelio hace que todo esto pierda dominio y control sobre mi vida. Pero esto es de todos los días. ¿Tú quieres una lista de hacer? Mata tu pecado por el poder del Evangelio de Cristo. No, pero dame unos pasos, mata el pecado. Pero dame una lista, vive según el Espíritu Santo. Esto es lo que va a hacer que cada uno de nosotros entonces pasemos de esta lista de cosas que son ofensivas contra Dios. Para nosotros entonces quizás preguntarle este año a Dios, Dios, ¿qué si tú me permites conocerme más? Yo no sé si a ti te da miedo esa pregunta. Yo no sé si a ti te da miedo. Pero con conocerte más a ti, Señor, sigue esta pregunta. Yo quiero conocerme más. Ahí es cuando tú vas a comenzar a ver cambios profundos y verdaderos.
Porque el conocerte a ti no es simplemente, no, yo soy una buena persona, no hago tantas cosas malas, pues no soy el mejor esposo, pero no soy tan malo. No soy el papá perfecto, pero trato. No soy el mejor creyente, porque a ver que creyente es bueno, todos hacemos cositas. Bueno, no es que lea la Biblia todos los días, pero sí la leo. Y comienza a hacer una lista. Eso no es conocerte. Conocerte es llegar profundamente a tu corazón, examinarte delante de Dios y antes de pecar, examinarte y preguntarte, ¿por qué quiero pecar con esto? ¿Por qué quiero reaccionar así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está moviendo de adentro? ¿Qué es lo que yo estoy buscando en eso que no me lo va a dar? Que Cristo sí, pero ¿por qué yo quiero hacer esto? Eso es antes de pecar. Ahora, pastor, ¿qué si yo ya pequé? La misma pregunta sigue. ¿Por qué yo cedí a eso? ¿Qué fue lo que yo hice y construí durante días, meses, años, donde yo negué, olvidé, minimicé y a la hora, verdad, cuando he pecado, ahora miro hacia atrás y digo, ¿qué fue lo que me llevó a hacer esto delante de Dios? ¿Qué fue lo que yo ignoré por años que no eran simplemente fisuras de mi carácter, grietas de mi carácter? ¿Qué fue lo que yo ignoré todos estos años de mi vida? Y a menos que tú hagas eso, tú no vas a conocer tu corazón delante de Dios. Pero al hacer eso por la gracia y el poder y el amor de Dios, entonces vamos a poder comenzar a vivir con lo que ya tienes, es un corazón nuevo. Tú no haces esto para ganarte el corazón. Tú no haces esto para estar en una lista de trasplante, de espera de trasplante de corazón. Tú haces esto porque precisamente el creyente ya tiene ese nuevo corazón. Y lo que ahora hace es, yo no quiero una lista de cosas que hacer, yo quiero que Él examine mi vida y por lo tanto estar delante de Él y decirle, Señor, ¿cómo te amo más a ti? Porque al amarte más a ti, voy a amar menos el pecado. Y eso es lo que hace una vida cambiada por Cristo. Y si eres creyente, ya es posible hacer esto. Pero querido amigo, si tú estás acá y tú no conoces a Cristo, quiero decirte que tu corazón es un corazón de piedra, de necedad contra Dios. Y lo peor que tú puedes pensar es salir de este lugar diciendo, bueno, entonces yo quizás voy a hacer algunos cambios porque no va a pasar nada. Lo que tú necesitas hacer es reconocer, primero que todo, que tú has pecado delante del Cristo santo y perfecto. Que tu problema mayor es tu enemistad con Cristo. Pero que la misma solución a ese gran problema es Cristo. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo, confía en Él y comencemos a trabajar para que Cristo sea formado en ti. Así que acompáñame a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por Cristo, gracias por su obra terminada en la cruz, lo cual ha garantizado que de ser hipócritas seamos hijos de Dios. Gracias porque de estar encadenados a un corazón duro, rebelde, bajo el dominio de Satanás y el dominio de nuestra propia carne, tú nos has libertado para ser ahora siervos de Dios, bajo el dominio de Dios para la gloria de Dios. Ayúdanos a vivir bajo la verdad de que somos limpios en Cristo, declarados justos por la justicia de Cristo. Gracias por obrar ese gran milagro. Ayúdanos a vivirlo por el poder de Cristo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.